En el salón parroquial de la iglesia, mi hijastro se puso de pie con la cara roja de furia y gritó. Él me arruinó la vida. Yo no levanté la voz. Simplemente deslicé una carpeta de cartulina color paja sobre la mesa plegable. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Soy Diego, tengo 57 años. Nací y crecí en el sur de Sevilla. He pasado la mayor parte de mi vida adulta transportando mercancías para una empresa de logística, haciendo rutas nocturnas y madrugadas en la carretera. Es el tipo de trabajo donde las manos se te quedan secas y se te agrietan por mucho que te eches crema. No soy un hombre ostentoso. Nunca lo he sido. Me gusta el café solo, mi furgoneta limpia y mis facturas pagadas al día. Soy el tipo que aparece cuando se estropea el termo o cuando alguien necesita que lo lleven a algún sitio a las 2 de la mañana. Durante mucho tiempo, eso fue suficiente. El salón parroquial olía a guiso de carne y a café que llevaba demasiado tiempo en la cafetera. Había platos de cartón y tenedores de plástico. El hijo de alguien había derramado un poco de refresco cerca del perchero. Podía oír el zumbido suave de los viejos ventiladores de techo, a pesar de que era enero y hacía un frío que pelaba fuera. El invierno en Sevilla tiene una forma de meterse en los huesos, ese tipo de frío húmedo que te hace sentir más viejo de lo que eres. Hugo, mi hijastro, estaba de pie a unos 3 metros de mí, con los hombros cuadrados como si quisiera pelear. Tiene 26 años, es delgado, con buen pelo y buena dentadura, el tipo de chico al que le han dicho que tiene potencial toda su vida y que usa esa palabra como si con ella se pagara el alquiler. No te hagas la víctima, dijo lo suficientemente alto para que todo el salón lo oyera. Me lo has quitado todo. Mi coche, mi móvil, mi piso. Yo no te he quitado nada, dije con calma. Mi propia voz me sorprendió. No temblaba. No estaba enfadada. Simplemente era firme. He dejado de pagar cosas que nunca me correspondió pagar en primer lugar. Hugo miró a Carmen, mi mujer, como un niño que busca a un árbitro. Carmen estaba junto al termo de café, con las manos apretando un vaso de poliestireno como si fuera lo único sólido en el mundo. No dijo ni una palabra. Había estado haciendo mucho eso últimamente. Aquel día en el salón no fue el principio de mi historia. Fue el final de un camino largo y silencioso. Pero si quieres entender por qué una sala llena de gente de la parroquia se quedó callada ante una carpeta, tienes que volver conmigo a la mesa donde aprendí cuánto valía mi silencio. Era un viernes por la noche, una de esas noches en las que Sevilla parece medio dormida pero las calles siguen concurridas. Yo acababa de terminar una ruta y Carmen me envió un mensaje. Foster's Hollywood. 18:30. Hugo viene. Por favor, no empieces nada. Esa frase, por favor, no empieces nada, ya me revolvió el estómago porque yo no había empezado nada en años. Había estado tragando cosas. Eso es lo que había estado haciendo. El restaurante estaba en un centro comercial que se parecía a cualquier otro de la periferia. Un aparcamiento enorme, carteles luminosos y el olor a comida frita flotando en el aire frío cada vez que se abría la puerta. El viento era desagradable, cortaba de lado en el parking. Sentí cómo se colaba bajo mi cuello al entrar. Dentro, el ambiente era cálido y ruidoso. Música animada, camareros esquivando mesas con bandejas, gente riendo, el tipo de sitio donde se supone que debes relajarte. Carmen ya estaba allí, con su forro polar gris. Tenía el pelo recogido y esas líneas de cansancio alrededor de los ojos que antes me parecían dulces. Hugo estaba sentado frente a ella con una sudadera nueva y zapatillas caras de marca, dándole toques a su móvil como si el mundo fuera con retraso por su culpa. Apenas levantó la vista cuando me senté en el reservado. Buenas, dije. Hola, respondió Carmen rápido, como quien tacha una tarea pendiente. Hugo no dijo nada. Solo sonrió con superioridad y siguió haciendo scroll.
Un camarero nos trajo las cartas. Yo no la necesitaba. Siempre pedía lo mismo. Un solomillo con patata asada y ensalada. A Carmen le gustaban los fingers de pollo. Hugo pidió algo con extra de bacon como si estuviera orgulloso de ello. Al principio fue una charla trivial. Carmen me preguntó por la ruta. Le dije que las carreteras estaban resbaladizas cerca de Carmona. Hugo habló de una oportunidad que tenía con un amigo, algo por internet, algo grande. Entonces Carmen preguntó con suavidad. ¿Has sabido algo de tu padre esta semana? Ahí fue cuando Hugo se reclinó en el asiento como si hubiera estado esperando ese momento. Sí, dijo lo bastante alto como para que la mesa de al lado pudiera oírlo. A papá le va genial. Acaba de alquilar un sitio nuevo. Un buen piso. Y tiene una mujer nueva. Me lanzó una mirada, de esas que avisan que va a decir algo que ha estado guardando. Los ojos de Carmen se dirigieron a mí rápidamente y luego bajaron a su vaso de agua. Hugo se inclinó hacia adelante. ¿Quieres saber qué dijo papá? Dijo que no puede creer que mamá se conformara con tan poco. Sentí que el calor me subía por el cuello. No era rabia exactamente, era más bien humillación, como si alguien me hubiera vertido refresco caliente por la espalda. Hugo, susurró Carmen. Él la ignoró con un gesto. No, hablo en serio. Mamá se comporta como si esto fuera una familia feliz, pero vamos. Me miró directamente a los ojos y soltó la bofetada. Eres un perdedor. Mi padre no lo es. La palabra perdedor se quedó suspendida en el aire. Por un segundo, lo único que oí fue un tenedor raspando un plato detrás de mí. El tintineo del hielo en un vaso. El hilo musical de fondo. La vida seguía. Miré a Carmen. Esperé. Ella ni siquiera levantó la vista. Se quedó mirando su vaso de agua como si contuviera las instrucciones de qué hacer. Ese silencio, el de ella, dolió más que las palabras de Hugo. Podría haber explotado en ese momento. Podría haberme levantado y haberme ido. Podría haber dicho algo hiriente. Pero no lo hice porque había pasado años siendo el hombre que mantenía la calma. El hombre que absorbía los golpes para que todos los demás pudieran seguir sonriendo. Así que hice lo que siempre hacía. Me quedé en silencio. Cogí la carta como si me hiciera falta. Respiré hondo por la nariz. Me dije a mí mismo. No montes una escena. No les des una razón para que te pinten como el malo. Hugo sonrió como si hubiera ganado. Carmen finalmente murmuró. Venga, vamos a comer. Y yo asentí, como si no me acabaran de destripar en un reservado bajo luces de neón. Pero por dentro, algo cambió. No de forma dramática como en una película, sino más bien como un tornillo que se afloja. Algo que había estado manteniendo todo unido empezó a ceder silenciosamente. Al salir, el viento nos golpeó de nuevo en el aparcamiento. Carmen caminaba delante, con los brazos cruzados con fuerza. Hugo abrió su coche, un sedán de modelo reciente con llantas brillantes que trataba como si fuera un trofeo. El mismo coche por el que yo había firmado porque él tenía el crédito destrozado. El mismo coche que yo aseguraba. El mismo coche que yo veía cómo conducía sin importarle si se averiaba o no. Ni siquiera me dio las buenas noches. Simplemente entró y salió quemando rueda como si las normas no fueran con él. Carmen subió a mi camioneta. Mi vieja Silverado estaba limpia, no era lujosa, pero era sólida. Yo la mantenía así. La cabina olía a café y a un ligero toque de aceite de motor. Mi vida en dos matices. Condujimos en silencio durante unos kilómetros. La calefacción soplaba aire caliente sobre mis manos en el volante. Finalmente, Carmen dijo. Ha pasado por mucho. Solté un suspiro. Yo también. Ella no respondió.
En un semáforo en rojo, la miré. ¿Crees que estuvo bien? ¿Lo que dijo? Ella miró fijamente hacia adelante, con la mandíbula apretada. Diego, por favor. Estoy cansada. No quiero pelear. Ese era su don. El silencio. Siempre silencio cuando importaba. Volví a mirar a la carretera. El semáforo cambió. Seguimos conduciendo. Cuando llegamos a casa, fui a la cocina y me quedé mirando el montón de correos sobre la encimera. El recibo de la luz, cupones del supermercado, una oferta de tarjeta de crédito Vida Normal. Nada en ese montón parecía una traición, pero así es como se sentía. Carmen se fue al dormitorio sin decir una palabra más. La puerta hizo un clic suave al cerrarse. Me quedé allí solo en la cocina con el zumbido del frigorífico y el leve ruido de la tele en el salón. Un meteorólogo hablando sobre la bajada de temperaturas. El sonido era constante, casi relajante. Y en ese sonido constante, finalmente admití algo que llevaba años esquivando. No solo me estaban faltando al respeto. Me estaban utilizando. Porque Hugo no me llamó perdedor de la nada. Me llamó así porque sabía que yo lo aguantaría. Porque sabía que yo seguiría pagando lo que mantenía su vida cómoda. Porque había visto a su madre mirar hacia otro lado cada vez que él cruzaba una línea. Y había aprendido que no había consecuencias. No de verdad. Esa noche, después de que Carmen se durmiera, abrí el cajón del pequeño escritorio del pasillo. El cajón de los papeles importantes. Hacía meses que no lo tocaba. Dentro había títulos, tarjetas de seguros, recibos que no podía tirar porque una parte de mí todavía creía que alguien, algún día, diría: vaya, Diego, realmente hiciste mucho. Saqué la carpeta del coche de Hugo. Mi nombre en los papeles, mi firma en el préstamo, mi responsabilidad. Me senté en la mesa de la cocina con esa carpeta y la casa en silencio a mi alrededor. Mis manos no temblaban. Estaban firmes. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como un perdedor. Me sentí como un hombre que ya ha tenido suficiente. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara la alarma. Eso no era inusual, llevaba tanto tiempo haciendo rutas nocturnas que mi reloj biológico no se fiaba del sueño. Pero esta vez no me di la vuelta para mirar el móvil buscando llamadas perdidas o mensajes de Hugo. Me quedé tumbado, escuchando la casa. El termo de los radiadores crujió con un quejido sordo. En algún lugar de la calle, una furgoneta arrancó y se alejó traqueteando. La respiración de Carmen era acompasada a mi lado, de espaldas a mí. Me levanté en silencio y fui a la cocina. El suelo estaba frío bajo mis pies. Me serví una taza de café, solo, como siempre, y me senté a la mesa donde la noche anterior había desplegado el papeleo de Hugo. La luz del día hacía que todo pareciera más claro, menos dramático y más honesto. No estaba enfadado, y eso me sorprendió. Lo que sentía era algo parecido a la claridad, esa que tienes después de un viaje largo por la autopista cuando finalmente ves la señal de la salida que estabas esperando. Abrí la carpeta de nuevo. Título del coche. Mi nombre, limpio y claro. Seguro del coche. Mi dirección, mi número de póliza. Plan de datos del móvil. Cuenta familiar, 5 líneas a mi nombre, pagándolas todas. Contrato del trastero. Mi firma, mi cuenta bancaria. Contrato de alquiler del piso. Anexo de avalista, yo como firmante, la parte responsable. No era una sola cosa grande. Era una muerte por 1000 pequeñas domiciliaciones bancarias mensuales. Recordé los últimos años. Las excusas siempre habían sonado razonables en su momento. Solo hasta que se recupere, solo hasta que mejore su historial crediticio, solo hasta que las cosas se calmen. Nunca se calmaban.
Sobre las 10, me puse la chaqueta y conduje hasta el bar de la Hermandad. El aparcamiento estaba medio vacío, con restos de suciedad acumulada en las esquinas. Dentro, olía a café cerrado y a producto de limpieza de suelos. El camarero me saludó con la cabeza. Le hice un gesto de que no quería nada y me senté en una mesa cerca de la ventana. Mateo llegó unos minutos después, con su caminar lento pero firme. Camionero jubilado, pelo blanco cortado al ras y manos como bloques de hormigón. Había sido enlace sindical cuando yo entré en la empresa, el tipo de hombre que podía silenciar una sala solo con aclararse la garganta. «Tienes una cara de perros», dijo, dejándose caer en la silla frente a mí. «Me siento mejor de lo que parezco», respondí. Levantó una ceja. «Eso es nuevo». Le conté lo de la cena, lo de la palabra perdedor, lo de Carmen mirando su vaso de agua como si fuera más seguro que mirarme a mí. Mateo no me interrumpió. Escuchaba con los dedos entrelazados alrededor de su taza. Cuando terminé, asintió una vez. ¿Sabes por qué dolió tanto? Porque era verdad, dije medio en broma. No, sentenció. Porque tú mismo le enseñaste que podía decírtelo. Eso me dio de lleno. Bajé la vista a mis manos. No quiero que todo salte por los aires. Mateo se inclinó hacia atrás. Diego, no estás hablando de hacer saltar nada. Estás hablando de salirte tú de la zona de impacto. Exhalé con fuerza. Si dejo de pagar sus cosas, se va a pegar un mamporro tremendo. Mateo me sostuvo la mirada. No lo estás castigando. Estás dejando de encubrirlo. Hay una gran diferencia entre ser cruel y negarte a mantener cómodo a alguien mientras te falta al respeto. Dejé que esa idea reposara un momento. ¿Y qué hay de Carmen?, pregunté. Mateo se encogió de hombros. Ella tendrá que decidir si su silencio es lealtad o cobardía. Durante el camino de vuelta a casa, sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. Dejar de encubrirlo. Eso es lo que sentía. Como si hubiera estado tapando grietas que necesitaban ser vistas. Ese día no hice nada impulsivo. Eso era importante para mí. Nada de movimientos viscerales ni llamadas dramáticas. Fui al supermercado, llené el depósito de la furgoneta, volví a casa y doblé la colada como si fuera un sábado cualquiera. Carmen me observaba con cuidado, como si presintiera que algo había cambiado pero no quisiera preguntar. Esa noche, ella dijo. Has estado muy callado. Casi me río. Callado. ¡Qué ironía! He estado pensando, dije. Ella asintió. Sobre lo de anoche. Sobre muchas noches, añadí. Sobre de que soy responsable y de que no. Su mandíbula se tensó. Diego, por favor, no empieces a complicar más las cosas. Hugo ya lo está pasando bastante mal. La miré, pero la miré de verdad. Yo también. Ella abrió la boca, luego la cerró. Silencio otra vez. Me fui a la cama temprano, aunque el sueño no llegó fácilmente. El domingo por la mañana me senté de nuevo a la mesa de la cocina con un bloc de notas y empecé a escribir. No como una lista de agravios, sino como una lista de tareas. Fechas, números de cuenta, qué servicios requerían preaviso, qué firmas hacían falta, que era decisión mía. No estaba enfadado. Estaba siendo meticuloso. Le envié un mensaje a Hugo. Solo uno. Hola. A partir del mes que viene, dejaré de cubrir el seguro del coche y el plan del móvil. Te daré las fechas exactas para que puedas hacer el cambio de titularidad. Esto no es una pelea, solo un aviso. No respondió de inmediato. Envié otro mensaje a Carmen, poniéndola en copia. Estoy marcando unos límites en cuanto a las finanzas. Necesito que sepas que esto no va de control. Va de respeto.
Ese mensaje se quedó sin leer durante horas. Por la tarde, Hugo finalmente contestó. ¿Vas en serio? Escribí, sí. Aparecieron los 3 puntitos de escribiendo, desaparecieron, volvieron a aparecer. Vaya, supongo que ya sé en qué lugar me tienes. Me quedé mirando la pantalla, esperando la habitual punzada de culpa. No llegó. En su lugar, sentí algo sólido asentarse en mi pecho. No era alivio exactamente, sino coherencia. Mis actos se alineaban por fin con lo que llevaba años tragándome. Esa noche, Carmen lo intentó una vez más. Estás exagerando, dijo desde el umbral del dormitorio. Él no lo dijo con esa intención. Yo no levanté la vista mientras me ataba las botas. Dijo exactamente lo que quería decir. Ella se cruzó de brazos. Vas a dejar en evidencia a esta familia. Me puse en pie. No, voy a dejar de fingir. Me miró como si estuviera viendo a un extraño. Quizás lo era. Cuando salí para mi ruta nocturna, el aire exterior era cortante y limpio. Respiré hondo antes de subir a la furgoneta. La luz de cortesía se encendió y luego se apagó. Mientras arrancaba, el móvil vibró. Un mensaje de Hugo. Si haces esto, no esperes que mamá te perdone. Lo leí una vez y luego puse el móvil boca abajo en el posavasos. Por primera vez en años, conducía hacia la noche sin cargar con el peso de otra persona. Y sabía en el fondo que, una vez que dejara de pagar por la ilusión, la verdad iba a empezar a gritar. El lunes amaneció gris y silencioso, una de esas mañanas de invierno en las que el cielo parece no haberse decidido todavía. Dormí unas pocas horas después de mi ruta y me desperté con el sonido de Carmen moviéndose por la casa, abriendo y cerrando armarios con un poco más de fuerza de la necesaria. Yo no dije nada, y ella tampoco. Al mediodía, ya estaba de vuelta en la mesa de la cocina con mi bloc de notas. Lo había consultado con la almohada, le había dado 1000 vueltas en la cabeza y ahora era el momento de pasar a la parte aburrida, la que de verdad importa. Esto no iba de venganza, iba de procedimiento. La primera llamada fue a la compañía de seguros. Llevaba con ellos más de 20 años, lo suficiente para que la mujer que me atendió reconociera mi nombre. Diego, ¿qué puedo hacer por usted hoy? Me preguntó. Necesito dar de baja un vehículo de mi póliza, dije, con efecto a partir del próximo ciclo de facturación. También necesitaré una confirmación por escrito por correo electrónico. Sin problemas, respondió ella. Solo para confirmar, es el sedán de 2020. Ese mismo, confirmé. Ella hizo una pausa. Ese vehículo lo conduce actualmente su hijastro. Se lo notificaré, respondí yo. Muy bien, dijo con tono profesional. Está usted en todo su derecho. Esa frase, está usted en su derecho, se sintió como una mano de apoyo en mi hombro. Lo siguiente fue el plan del móvil. Lo mismo. Sin gritos, sin discursos, solo fechas y confirmaciones. Pedí la hora exacta en que terminaría el servicio para que Hugo no pudiera decir que lo había pillado por sorpresa. Después, el trastero. Fui en persona, con el viento atravesándome la chaqueta mientras cruzaba el recinto. El encargado era un chico joven con ojos cansados. Le enseñé mi DNI y el contrato. Necesito programar una ventana de acceso supervisado para el usuario secundario, le dije, y, después de eso, quiero que se cambie el código de seguridad. Él asintió. Pasa constantemente, dijo. Me sorprendió aquello. Constantemente. A media tarde, ya había tachado la mitad de mi lista. Me sentía agotado, pero no tenía ese nudo en el estómago que esperaba. Era más bien como si hubiera pasado el día limpiando un garaje. Polvoriento y cansado, pero un trabajo honesto. Hugo finalmente llamó sobre las 4. ¿Pero qué narices es esto?
Soltó bruscamente. Mi compañía de seguros me acaba de enviar un correo. Te dije que te avisaría, respondí. Me estás fastidiando, dijo él. Sabes que necesito el coche para ir a trabajar. Necesito seguro para conducirlo. Esa parte ya no me corresponde a mí, le aclaré. Lo haces para castigarme, me espetó. Me eché hacia atrás en la silla y me quedé mirando una marca en la pared de la cocina. Lo hago porque he terminado de pagar cosas por las que se me falta al respeto. Hubo un silencio. Luego él soltó una carcajada seca y amarga. Vaya, así que de verdad vas a morir en esa trinchera. No, dije yo. Tú elegiste esa trinchera cuando me llamaste perdedor. Soltó un juramento y colgó. Me quedé allí sentado un momento, con el móvil todavía en la mano y el corazón latiendo más fuerte de lo que me gustaba. Ahí estaba la parte que tanto temía, el momento en que la duda intenta colarse. Estuve a punto de devolverle la llamada. Casi. En su lugar, cogí lo último de mi lista. El contrato de alquiler. Esto llevó más tiempo. Llamé a la oficina de gestión de la propiedad y expliqué que era una balista que necesitaba retirarse según los términos del contrato. La mujer me envió un formulario y me explicó el proceso. Tendrá que cumplir los requisitos por su cuenta o presentar un nuevo avalista, me dijo. Hasta entonces, emitiremos un aviso. Entendido, dije. Imprimí el correo y lo deslicé en la carpeta con el resto. Esa noche, Carmen finalmente habló. Ya lo has hecho, ¿verdad? Dijo desde la puerta, con los brazos cruzados. Lo estoy haciendo, corregí. Ella sacudió la cabeza. Me ha llamado llorando, Diego. La miré. ¿Ha mencionado lo que me dijo a mí? Ella desvió la mirada. Ya sabes cómo se pone cuando está estresado. Yo también, dije, pero a mí nadie me da un pase gratuito por ello. Su voz subió de tono. Estás haciendo que entre en pánico. Mantuve la mía baja. Tiene 26 años. Me miró como si no me reconociera. Quizás no lo hacía. Aquella noche, el pánico de Hugo empezó a aparecer por partes. Primero, un mensaje. Mi jefe dice que vuelvo a llegar tarde porque no tengo cómo ir. Luego otro. Los del trastero dicen que solo tengo 2 días para sacar mis cosas. Y después. ¿Ya estás contento? No respondí. 2 días después, recibí una llamada de un número desconocido. Era la oficina del piso. Señor, su hijastro no ha cumplido los requisitos de recalificación. Hemos emitido el aviso de desalojo. Solo para mantenerle informado, dijo la mujer. Gracias, respondí. Esa misma tarde, vi el coche de Hugo aparcado torcido en nuestra entrada, con una notificación de color naranja brillante bajo el limpiaparabrisas. Sin seguro. No sentí regocijo al verlo, sentí cansancio. Más tarde, esa noche, Carmen se sentó en el borde de la cama y dijo en voz baja. No tenías por qué dejar que llegara tan lejos. Apagué la lámpara. Esto llegó lejos hace mucho tiempo. Yo solo he dejado de fingir que no era así. Una semana después de la cena, las consecuencias terminaron de alinearse. Hugo perdió su trabajo. Nada dramático. Simplemente política de asistencia y falta de excusas aceptables. El coche desapareció por la mañana, remolcado legalmente tras estar aparcado sin seguro en la calle. Su móvil se apagó. El trastero se bloqueó. Sin trabajo, sin coche, sin sitio donde vivir. Me quedé ante el fregadero de la cocina esa mañana viendo el vapor subir de mi café y sentí un nudo en el estómago. No era arrepentimiento, ni satisfacción. Era responsabilidad. Entonces llegó el correo. Entre folletos y facturas había un sobrecertificado con mi nombre y el logotipo de un banco en la esquina.
Firmé, lo puse en la mesa y me lo quedé mirando. No había abierto ninguna cuenta nueva en años. Rompí el sello y leí la primera línea. Nos ponemos en contacto con usted en relación con la actividad reciente en su cuenta. Se me heló el pecho porque, fuera lo que Hugo había perdido esa semana, tenía el presentimiento de que estaba a punto de descubrir algo peor. Él no había sido el único que estaba usando mi nombre como si fuera el suyo. Al abrir la carta del banco, sentí un frío gélido. No era solo una notificación, era un estado de cuenta de una tarjeta de crédito que yo no recordaba haber solicitado. Una tarjeta con mi nombre, vinculada a mi dirección, pero con cargos que yo jamás habría hecho. Suscripciones a servicios de apuestas online, facturas de restaurantes de lujo en Marbella y pagos en tiendas de ropa de diseño. La deuda ascendía a más de 8.000 euros. Hugo no solo se había aprovechado de mi generosidad, había robado mi identidad. Había usado mis datos de los papeles que yo guardaba en casa para abrir una línea de crédito a mis espaldas. Esa tarde, el aire en casa estaba tan cargado que se podía cortar con un cuchillo. Carmen estaba en el salón cuando entré con la carta en la mano. Se la puse delante. Dime que no sabías nada de esto, dije. Mi voz era apenas un susurro, pero vibraba con una furia que nunca antes había sentido. Ella leyó el papel. Sus manos empezaron a temblar. Él me dijo que era para una inversión. Que te lo devolvería todo antes de que te dieras cuenta. ¿Inversión? Me reí, una risa amarga que me dolió en la garganta. Carmen, esto es un delito. Es un fraude bancario. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. Era Hugo. Se veía desaliñado, con ojeras profundas y la ropa arrugada. Ya no quedaba rastro del chico arrogante del Foster's Hollywood. Me han echado del piso. Gritó nada más entrar. Diego, tienes que llamar a esos tíos ahora mismo y decirles que... Se detuvo al ver la carta sobre la mesa. El silencio que siguió fue absoluto. Es el final, Hugo, dije con una calma que me asustó a mí mismo. He llamado a la policía antes de entrar por esa puerta. He denunciado el fraude de la tarjeta. Hugo se puso pálido. Carmen soltó un grito ahogado. Es tu hijo. Le gritó ella a él, y luego a mí. Diego, es solo un chico, no puedes hacerle esto. No es mi hijo, respondí mirándola a los ojos. Y ya no es un chico. Es un hombre que ha decidido robar a la persona que le daba de comer. Lo que siguió fue un caos de gritos y súplicas. Hugo pasó de la rabia al llanto en cuestión de segundos, la misma táctica que siempre le había funcionado con su madre. Pero yo ya no estaba escuchando. Recogí mis cosas en una maleta pequeña. No necesitaba mucho. Mi dignidad pesaba más que cualquier ropa que pudiera llevarme. Me voy, dije mientras me ponía la chaqueta. He alquilado una habitación cerca de la nave de logística. Los abogados se encargarán del resto. La casa está a mi nombre, Carmen. Tienes 30 días para decidir qué vas a hacer, pero yo ya no voy a pagar ni un céntimo más de los caprichos de Hugo. Salí a la calle. El aire de Sevilla era húmedo y frío, pero por primera vez en años, sentí que podía respirar. Pasaron 3 meses. Ahora vivo en un pequeño apartamento cerca del río. Es sencillo, casi austero. Tengo una mesa, una cama y una cafetera que hace un café excelente. No hay gritos, no hay deudas ocultas, no hay el peso constante de la decepción de otra persona. El juicio por el fraude sigue su curso. Hugo se enfrenta a una pena de prisión suspendida y a una multa económica que tendrá que pagar trabajando, de verdad, por primera vez en su vida. Carmen y yo estamos en proceso de divorcio. Fue duro, pero entendí que su silencio en aquella cena no era cansancio, era complicidad. Y yo merezco a alguien que hable por mí cuando alguien me llama perdedor.
Ayer, después de mi ruta, me senté en un banco frente al Guadalquivir. El río se movía lento y constante, ajeno a los dramas humanos. Sacudí mis manos, todavía un poco secas por el trabajo, y sonreí. He aprendido que el silencio puede mantener la paz, pero también puede enseñar a los demás a quitarte todo sin consecuencias. Los límites no te hacen cruel, te hacen honesto. Si alguna vez te has callado para no molestar, si has pagado el precio de la comodidad de otro, pregúntate quién te protege a ti. Yo ya sé la respuesta. Me protejo yo. Y eso es lo que me hace un ganador. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Volví a casa del cementerio empapada, no solo por la pena sino por la fría lluvia de aquel febrero en la costa valenciana. Había dejado a Margarita, mi suegra, mi Marga, bajo tierra. 10 años. 10 años cuidándola a través de su decadencia, desde el primer ictus hasta el último suspiro. El negro de mi abrigo estaba saturado y mis manos aún temblaban por el esfuerzo de la caja, por el adiós definitivo. Lo primero que vi al entrar en el recibidor, dejando huellas húmedas de mis zapatos de funeral sobre el parqué que Marga pulía con manía cada sábado, fue una escena insólita. Estaban todos en mi salón. Mi marido, Ricardo, mi hijo, Darío, mi cuñada, Carla, y un abogado que no había visto en mi vida. Los 4 sentados, esperando mi regreso como si fuera una reunión de accionistas. Ricardo, mi marido de 23 años, ocupaba la butaca favorita de Margarita, algo que nunca, en todo el tiempo que ella estuvo viva, se había atrevido a hacer. Me quedé en el umbral, sintiendo como el frío me mordía los huesos. Teresa, dijo él, sin levantarse. Su tono era plano, inexpresivo. Tenemos que hablar. Darío, nuestro hijo de 24 años, estaba sentado en el sofá, incapaz de mirarme a los ojos, con el perfil tan tenso que parecía de mármol. Carla, la hermana menor de Ricardo, se sentaba a su lado. Llevaba una carpeta sobre el regazo y, algo que me pareció de una crueldad exquisita, no se había quitado las gafas de sol que usó en el entierro, a pesar de estar bajo la tenue luz de la lámpara de nuestro salón. La vanidad de ser una influencer de estilo de vida, supongo, no cesaba ni ante la muerte de su madre. El abogado, un hombre delgado con un traje gris que parecía recién salido de una fotocopiadora, ocupaba el sillón junto al ventanal que daba al pequeño jardín de atrás. ¿Puedo al menos quitarme el abrigo?, pregunté, notando el esfuerzo que me costaba cada palabra. Esto no llevará mucho tiempo, espetó Carla. Su voz, siempre tan aguda, sonaba más fría que la lluvia de la calle. Me colgué el abrigo en el perchero que Marga había comprado en un mercadillo de antigüedades. Ella me había contado la historia de esa pieza mientras yo le cambiaba la cuña, intentando distraerla de la indignidad de su estado. Teresa, siéntate, ordenó Ricardo. Había algo en su voz que no reconocí. Una autoridad helada, ajena a nuestro matrimonio. Me senté en el puff, el único asiento que quedaba libre en mi propia casa. Carla abrió la carpeta con un chasquido seco que resonó en el silencio. Encontré el testamento de mamá, anunció. Estaba en su dormitorio, en el cajón de las mesillas donde guardaba sus medicamentos. Sentí como se me encogía el pecho. Marga y yo habíamos hablado de ese testamento muchas veces a altas horas de la noche, cuando yo me quedaba a su lado después de que Ricardo se fuera a dormir, después de que Carla dejara de contestar sus llamadas y después de que Darío se mudara y nos visitara una vez al mes, con suerte. Le dejó la casa a Ricardo, continuó Carla, deslizando el dedo por la página. Junto con todos sus ahorros, que ascienden a unos 450.000 euros. La habitación pareció inclinarse ligeramente. Me aferré al borde del puff para no caer. ¿450.000 euros? Todo el dinero de Marga, la pensión, los ahorros de toda una vida. Carla levantó la vista. Las gafas de sol, absurdas en el interior, reflejaban mi propio rostro pálido. ¿Y para ti, Teresa?, preguntó. Te dejó 4.500 euros por tus servicios.
por mis servicios. 10 años de servicios. 10 años despertando cada 3 horas para girarla y evitarle las úlceras por presión. 10 años triturando su comida y alimentándola por sonda. 10 años bañándola, vistiéndola, controlando su medicación, llevándola a cada consulta en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, sentada a su lado durante la quimioterapia, la radioterapia, y los últimos días de cuidados paliativos, cuando cada respiración era una batalla. 4.500 euros. Eso no es posible, dije en voz baja. Marga me dijo. Mamá estaba tomando mucha medicación, me interrumpió Ricardo. No siempre tenía las cosas claras. Si las tenía claras, repliqué. Las tenía muy claras. Me dijo que la casa sería mía. Dijo que era lo justo después de todo. No hay nada sobre ti en el testamento, excepto esos 4.500 euros, dijo Carla, dando un golpecito al papel. Está todo aquí, en blanco y negro. El abogado se aclaró la garganta, una formalidad innecesaria. Señora Vidal, soy Alberto Pérez. Me han solicitado para atestiguar la lectura de este testamento y para informarle que tiene un plazo de 48 horas para desalojar la propiedad. 48 horas. Miré a mi hijo. Darío. Él clavó la vista en sus manos. Papá dice que es lo que la abuela quería. Tu padre no la visitó durante 6 meses antes de que muriera, me oí decir. Ni tampoco tu tía. ¿Dónde estabais todos cuando ella lloraba a las 3 de la mañana por un dolor insoportable? ¿Dónde estabais cuando no recordaba su propio nombre? ¿Dónde, Darío? Teresa, Ricardo se puso de pie. Me pareció más alto de lo que recordaba. O tal vez yo me había encogido. Esto es lo que quería mi madre. Recibirás tus 4.500 euros. Darío se queda con nosotros. Tienes que hacer tus maletas y marcharte. Con nosotros. Dijo con nosotros. Como si Darío y Carla fueran una nueva unidad familiar y yo fuera la intrusa, la sirvienta despedida. Hacer mis maletas, repetí. Tiene 48 horas, insistió el abogado. Después de eso, si no ha desalojado la propiedad voluntariamente, nos veremos obligados a iniciar un proceso de desahucio. Me levanté lentamente. Sentía las piernas como gelatina, pero no les daría el gusto de verme caer. Lo entiendo, dije. Creo que todos se sorprendieron. Quizás esperaban gritos, lágrimas, un drama. Pero de 10 años de enfermería había aprendido algo. No se puede pelear cada batalla en el momento en que ocurre. A veces, hay que esperar. Hay que evaluar. Hay que planificar. Subí las escaleras hasta el dormitorio que había compartido con Ricardo desde que cumplimos 40 años, el mismo en el que había pasado tantas noches despierta, escuchando la respiración de Marga a través del monitor de bebé reutilizado, lista para correr a su habitación si me necesitaba. Saqué mi maleta del armario y empecé a empacar. Toda mi vida había sido la responsable, la que se casó joven e hizo que funcionara. La que puso en pausa mi propia carrera de enfermería cuando a Marga le dio el primer ictus, porque Ricardo insistió en que su madre necesitaba el cuidado de la familia, no de extraños a sueldo. Yo era la que sonreía y asentía cuando Carla llegaba 2 veces al año con regalos caros y quejas sobre lo difícil que era su vida como influencer de moda. Empaqué mis uniformes de enfermera, aunque hacía una década que no los usaba. Guardé el pequeño joyero que Marga me había regalado por mis 60 cumpleaños. Metí los álbumes de fotos que Ricardo quería tirar porque, según él, ya están digitalizados. Y luego, empaqué el sobre. El sobre que Marga me había presionado en la mano 3 días antes de morir, cuando tuvo uno de sus momentos de lucidez, cuando la neblina de morfina se levantó y me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. Teresa, me susurró. Mis hijos no son buenas personas. Lo sé ahora. Siento no haberlo visto antes. No digas eso, le dije, acariciándole el cabello hacia atrás. Solo están ocupados. No los defiendas, me reprendió. Siempre has defendido a todos los demás. Es hora de que alguien te proteja a ti. Sacó el sobre de debajo de su almohada.
No lo abras hasta después de que me haya ido. Prométemelo. Se lo había prometido. Ahora el sobre yacía en el fondo de mi maleta, todavía sellado. Había cumplido mi palabra, incluso en el funeral, incluso cuando cada instinto me gritaba que lo abriera. Pasé las siguientes 48 horas en un lúgubre hostal Ruta del Sol, junto a la antigua carretera A4 que iba hacia Madrid. La habitación olía a tabaco y lejía, y el calefactor hacía un ruido de traqueteo que me mantuvo despierta. Utilicé los 4.500 euros que Carla había transferido a mi cuenta, aparentemente todo mi valor después de una década de devoción, para pagar 2 semanas de alojamiento y comprar algo de comida en el supermercado de descuento cercano. Al tercer día, abrí el sobre. Dentro había una llave con una etiqueta que decía Caja Banco Nacional y una nota con la caligrafía temblorosa de Marga. Teresa. Conozco a mis hijos. Me preparé para esto. Confía en mí, el verdadero testamento está en la caja. También hay una grabación de vídeo. Llama a Bernardo Winters, de Winters y Asociados. Su número está en la caja. Siento mucho que tengas que lidiar con esto. Te mereces mucho más de todos nosotros. Con amor, Marga. Me quedé sentada en la cama del hostal durante mucho tiempo, sosteniendo esa nota. Luego, llamé a Bernardo Winters. El bufete de abogados estaba en un antiguo edificio de ladrillo en el centro histórico de Valencia, justo encima de la panadería que hacía los rollos de canela que tanto le gustaban a Marga antes de que ya no pudiera tragar alimentos sólidos. Bernardo Winters, un hombre de unos 70 años, tenía ojos amables y un apretón de manos firme. Señora Vidal, dijo. La estaba esperando. Margarita vino a verme hace 8 meses. Tenía muy claro lo que quería. Me condujo a una sala de conferencias e insertó la llave que yo le había traído en una caja metálica sobre la mesa. Dentro había otro sobresellado, una memoria USB y una gruesa carpeta de documentos. El testamento oficial de Margarita, dijo Bernardo, abriendo el sobre, fue ejecutado el 15 de junio del año pasado. Fui testigo yo mismo, junto con 2 de mis colegas. Ha sido notariado y registrado en el juzgado de primera instancia. Empezó a leer. La casa era mía, no de Ricardo. Mía. 400.000 euros eran míos, no de Ricardo. Míos. Ricardo y Carla recibían cada uno 22.000 euros con una condición muy específica. No recibirían absolutamente nada si impugnaban el testamento. Darío recibía 90.000 euros en un fondo fiduciario al que podría acceder a los 25 años, algo que sucedería en 10 meses. El testamento también incluye lo que llamamos una cláusula de no impugnación, explicó Bernardo. Si alguien desafía la validez del testamento, pierde toda su herencia. Es perfectamente legal y, en este caso, muy prudente por parte de Margarita. Pero ellos tienen un testamento, dije. Carla me lo enseñó. Una falsificación, dijo Bernardo en voz baja. Y la falsificación de un documento legal es un delito grave. Marga estaba preocupada de que pudieran intentar algo así, por eso tomó ciertas precauciones. Encendió el portátil y enchufó la memoria USB. El rostro de Marga llenó la pantalla. Estaba sentada en esa misma oficina, con la chaqueta de punto azul que le había regalado por Navidad hacía 2 años. Parecía cansada, pero decidida. A quien concierna, dijo a la cámara. Soy Margarita Patricia Navarro, en plenas facultades mentales y físicas, aunque mi cuerpo ya no sea lo que era. Una pequeña sonrisa. Hago este vídeo para asegurar que mis deseos sean totalmente claros y no puedan ser malinterpretados o manipulados por nadie. Ella juntó las manos sobre la mesa. Mi hijo Ricardo y mi hija Carla no han estado presentes en mi vida durante muchos años. Vienen en festivos y cumpleaños, se quedan 1 hora y se van. Llaman una vez al mes, si acaso. Me han dejado muy claro que mi cuidado es una carga que no están dispuestos a asumir. Su voz se quebró ligeramente. Mi nuera, Teresa Vidal, ha sido mi única cuidadora durante 10 años. Me ha bañado. Me ha alimentado. Me ha cogido de la mano durante procedimientos y dolores que habrían roto a la mayoría de las personas.
Ha sacrificado su propia carrera, su propia salud, incluso su propia dignidad en ocasiones, para preservar la mía. Marga miró directamente a la cámara. Teresa se merece todo lo que tengo para darle. La casa debe ser suya. Se la ha ganado 1000 veces. El dinero debe ser suyo. No compensará lo que ha entregado, pero es lo que tengo. Hizo una pausa. Les dejo algo a mis hijos porque son mis hijos y los quiero a pesar de sus defectos. Pero si eligen luchar contra este testamento, si eligen intentar quitarle a Teresa lo que se ha ganado, entonces no recibirán nada. Esta es mi última palabra sobre el asunto. El vídeo terminó. Me quedé sentada en silencio. Bernardo Winters me sirvió un vaso de agua de la jarra que había sobre la mesa. «Hay más», dijo suavemente. Margarita también documentó todo. Llevó un diario de cada vez que Ricardo o Carla no la visitaron, de cada promesa rota, de cada vez que pidieron dinero, pero no pudieron dedicar tiempo. Tiene testimonios de las enfermeras de paliativos que la cuidaron en las últimas semanas, continuó. Cada una de ellas menciona que Teresa fue el único miembro de la familia presente. Me deslizó una carpeta. Informes médicos, registros de cuidados, Yo no llevaba la cuenta, dije con un nudo en la garganta. Simplemente hacía lo que había que hacer. Margarita sí llevaba la cuenta, dijo Bernardo. Ella sabía que tú no lo harías. Sabía que nunca lucharías por ti misma, así que ella luchó por ti. Miré la montaña de pruebas sobre la mesa. ¿Qué pasa ahora? Ahora, Bernardo se reclinó en su silla. Ahora, presento el testamento oficial ante el notario. Envío una notificación a todas las partes nombradas en el testamento, y le sugiero encarecidamente a Ricardo y Carla que acepten sus 22.000 euros cada uno y se marchen. Porque si luchan contra esto, lo perderán todo. Y si las autoridades descubren ese testamento falso que te mostraron, podrían enfrentarse a cargos penales. Cargos penales, repetí. Falsificación, intento de fraude, y potencialmente abuso de ancianos, si logramos demostrar que manipularon a Margarita mientras estaba vulnerable, explicó Bernardo. Son delitos graves, señora Vidal. Pensé en Ricardo sentado en la butaca de Marga, en Carla con sus gafas de sol y su voz helada diciendo: «Por tus servicios». Pensé en Darío, incapaz de mirarme. «¿Qué debo hacer?», pregunté. Bernardo sonrió. «Lo que Margarita quería que hicieras. Vuelve a casa. Ahora es tu casa. Presenta una denuncia ante la policía sobre el testamento falso si lo deseas. Yo lo recomiendo. Y vive tu vida. Te lo has ganado». Al día siguiente, presenté la denuncia en la Comisaría de Policía Nacional. La inspectora que tomó mi declaración era una mujer de mi edad, con ojos comprensivos y manos eficientes que teclearon todo lo que dije. «¿Aún tiene el testamento falso?», preguntó. «No», respondí. «Carla se lo quedó». «Está bien. Tendremos que obtenerlo como prueba. No contacte con su marido ni con su hermana. Nosotros nos encargaremos». 3 días después, estaba volviendo a llevar mis cosas a la casa, mi casa, cuando 2 coches de policía se detuvieron fuera. Observé desde la ventana cómo los agentes llamaban a la puerta. Ricardo abrió. Vi cómo su rostro cambiaba al ver las placas de identificación. Lo arrestaron allí mismo, en el porche de la casa que no era suya. Arrestaron a él y a Carla, que había estado dentro ayudándole a seleccionar las pertenencias de Marga para venderlas. Darío me llamó esa noche. «Mamá», su voz era pequeña. «Lo siento mucho». Yo no lo sabía. Papá me dijo que la abuela quería que él se quedara con la casa. Me enseñó el testamento. Pensé que simplemente estabas molesta por haberla perdido y por eso te fuiste. No sabía que era falso. ¿Ayudaste a hacer el testamento?, pregunté. No. No, lo juro. Simplemente lo vi después. Lo vi después. Estaba llorando. Debí haberlo puesto en duda. Debí haberte preguntado a ti. Debí. Debiste haber visitado a tu abuela cuando se estaba muriendo, dije en voz baja. Debiste haber llamado más de una vez al mes.
Debiste haberte ofrecido a quedarte con ella una sola noche para que yo pudiera dormir. Hubo silencio al otro lado. Pero tenías 23 años, y tu padre te dijo que tu abuela estaba bien, que yo estaba bien, que todo estaba bien, continué. Así que le creíste. Lo entiendo. Lo siento mucho, dijo de nuevo. Tu abuela te dejó dinero, le dije. 90.000 euros. Los recibirás en tu 25 cumpleaños. Úsalos con sabiduría. Mamá, ¿dónde te estás quedando? ¿Estás bien? Estoy en casa, le dije. Por fin estoy en casa. El proceso judicial duró 3 meses. Ricardo y Carla se declararon culpables de falsificación e intento de fraude a cambio de penas reducidas. Ricardo fue condenado a 2 años, que se redujeron a 18 meses con buen comportamiento. Carla, a 18 meses, reducidos a 1 año. Darío me visitó todas las semanas después de eso. Al principio era incómodo. Nos sentábamos en el salón, que ahora era mío, legal y completamente mío, y tomábamos té sin saber qué decir. Pero poco a poco aprendimos. Me preguntó por su abuela, y yo le conté historias. No historias edulcoradas, sino las reales. La vez que se rió tanto con un chiste que se le soltó la vía de la morfina. La forma en que insistía en maquillarse con pintalabios, incluso cuando no podía levantarse de la cama. La mañana en que me agarró la mano y me dijo: Teresa, eres la hija que desearía haber criado. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó Darío una vez. ¿Por qué no me dijo que quería dejarte todo a ti? Porque era su nieto, le dije. Y ella te quería, pero también sabía que no estabas listo para escucharlo. Ninguno de vosotros lo estaba. No vendí la casa. Lo pensé, sobre todo durante esas primeras semanas, cuando cada habitación me recordaba la ausencia de Marga. Pero luego me di cuenta de que esta casa no se trataba del edificio, ni del valor de la propiedad, ni de los 4 dormitorios y 2 baños. Esta casa se trataba de la década que había pasado cuidando a alguien que no tenía a nadie más. Se trataba del amor que había crecido entre 2 mujeres que no estaban unidas por lazos de sangre, pero que se habían convertido en familia de todos modos. Se trataba de que Marga me vio de verdad, cuando mi propio marido había dejado de hacerlo. En su lugar, hice algo diferente. Utilicé el dinero de Marga para iniciar un programa, una red de apoyo para cuidadores familiares, especialmente aquellos que cuidan a parientes mayores, un lugar donde la gente pudiera compartir recursos, encontrar cuidados de relevo, recibir asesoramiento legal y psicológico. Lo llamé Casa de Marga y lo dirigía desde el salón donde ella había pasado sus últimos años. Darío se ofrecía como voluntario allí todos los fines de semana. Ayudaba a preparar las reuniones de los grupos de apoyo, a hacer café, a escuchar las historias de la gente. Lo observé aprender lo que yo había aprendido. Que cuidar de alguien no es una carga, es un privilegio. Y a veces, es lo más importante que harás en tu vida. 1 año después de la muerte de Marga, en el aniversario, Darío y yo plantamos un jardín en el patio trasero. Rosales, porque a Marga le encantaban. Los plantamos en el lugar donde solía sentarse en sus días buenos, en su silla de ruedas, con el rostro vuelto hacia el sol. Ella lo sabía, ¿verdad?, dijo Darío, con las manos hundidas en la tierra. Sabía exactamente lo que planeaban papá y la tía Carla. Ella lo sospechaba, dije. Y me protegió de la única manera que sabía. Con pruebas, con documentación, con la verdad. Ojalá la hubiera conocido mejor, dijo en voz baja. Puedes conocerla a través de sus acciones, le dije. A través de lo que hizo al final, cuando más importaba. Eligió la compasión. Eligió la justicia. Eligió proteger a alguien que no podía protegerse a sí misma. Trabajamos en silencio durante un rato, plantando rosales en la cálida tierra primaveral. Mamá. Darío me miró. Gracias por no rendirte conmigo. Eres mi hijo, dije simplemente. Marga me enseñó que la familia no es solo cuestión de sangre. Se trata de quien aparece, quien se queda, quien hace el trabajo duro de amar a la gente incluso cuando no lo merecen. Hice una pausa, con las manos cubiertas de tierra,
rodeada de rosales que florecerían mucho después de que ambos nos hubiéramos ido. Pero también me enseñó algo más, añadí. Que a veces, lo más amoroso que puedes hacer es trazar una línea. Decir. No más. Protegerte a ti misma de la misma manera que has protegido a todos los demás. Darío asintió lentamente. ¿Crees que volverás a hablar con papá alguna vez? Pensé en Ricardo en esa prisión, vestido de naranja en lugar de los costosos trajes que siempre prefería. Pensé en Carla, su carrera de influencia arruinada por los titulares sobre abuso de ancianos y fraude. Pensé en la década que había pasado haciéndome más pequeña para que ellos pudieran sentirse más grandes. No lo sé, dije con honestidad. Tal vez algún día, pero no porque tenga que hacerlo, no porque se espere. Solo si quiero. ¿Y quieres? Miré la casa a nuestra espalda, los rosales que comenzaban a echar raíces, el rostro de mi hijo, todavía tan joven, pero aprendiendo, creciendo, intentando ser mejor de lo que le habían enseñado. Pregúntame dentro de un año, dije. Esa noche, a solas en la casa que era por fin, legal, irrevocablemente mía, saqué los álbumes de fotos que había salvado de la basura de Ricardo. Fotos de Marga de joven, sosteniendo al pequeño Ricardo. Fotos de ella y su difunto esposo el día de su boda, fotos de navidades y graduaciones y martes ordinarios que en su momento parecieron intrascendentes, pero que ahora eran preciosos. Y escondida en la parte posterior del último álbum, encontré una nota más de Marga, escrita con la misma mano temblorosa que la que había dejado con el sobre. Querida Teresa, si estás leyendo esto, entonces mi plan funcionó. Estás en casa. Estás a salvo. Por fin estás recibiendo lo que te merecías desde el principio. Siento no haberte dado más cuando estaba viva. Más reconocimiento, más apoyo, más defensa contra el egoísmo de mis hijos, pero te estoy dando esto ahora. Permiso. Permiso para dejar de sacrificarte. Permiso para dejar de encogerte. Permiso para ocupar espacio y exigir respeto y conocer tu valor. Has sido la arquitecta de la comodidad de todos los demás durante demasiado tiempo. Ahora, construye algo para ti. Con todo mi amor y gratitud, Marga. Lloré entonces por primera vez desde el funeral. No lágrimas de tristeza exactamente. Algo más complicado. Dolor, sí, pero también alivio. También gratitud. También algo parecido a la libertad. Ya no era el chivo expiatorio. Ya no era la pacificadora o la cuidadora o la que se tragaba sus propias necesidades para hacer sitio a las exigencias de todos los demás. Yo era Teresa Vidal, 60 años, propietaria de una casa de 4 dormitorios con un jardín de rosales, directora de la Casa de Marga, una asociación sin ánimo de lucro que atiende a cuidadores familiares en 3 comarcas valencianas, madre de un hijo que estaba aprendiendo lentamente lo que significaba aparecer. Y yo era la mujer que había sido amada lo suficiente por alguien que apenas me conocía al principio, pero que me había visto con la suficiente claridad como para luchar por mí incluso después de la muerte. Eso valía más que cualquier casa, cualquier dinero, cualquier testamento. Pero era agradable tener la casa. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.